¿Cómo se explica a dos gemelos de 8 años que el padre por el que rezan cada noche, el hombre cuya foto arrugada lleva a su hijo en el bolsillo de la chaqueta, como un soldado lleva su placa de identificación, el ángel que su hija dibuja con alas doradas en todos los trabajos del colegio, en realidad no los está cuidando desde el cielo, sino que está sentado a 3 metros de distancia con un traje de 3 piezas que cuesta más de lo que gana su madre en un año, cortando un filete de $40 con un cuchillo de plata mientras sus guardaespaldas están de pie en la puerta, riendo con una mujer que no es su madre y hace rebotar a un niño pequeño en sus rodillas. Un niño pequeño que le llama papá, sin saber que esa palabra pertenece a otros dos niños que la han estado esperando toda su vida. Para Maya Donovan, la mentira que había llevado durante 8 brutales años no era un engaño. Era un torniquete envuelto alrededor de una herida que nunca dejaba de sangrar. Porque decirle a Lily y Noah que su padre no murió en un accidente de coche, que simplemente miró una prueba de embarazo positiva, miró a la mujer que llevaba a sus gemelos y decidió desaparecer en los bajos fondos del imperio criminal más despiadado de Chicago, en lugar de tener a sus propios hijos. Bueno, esa verdad habría matado algo dentro de ellos que Mira había luchado por mantener vivo con cada turno doble, cada aviso de desahucio, cada noche durmiendo en un Honda Civic averiado, con dos recién nacidos en el invierno de Chicago. Pero el destino tiene un sentido del humor enfermizo y no le importa cuántos muros hayas construido o cuántas mentiras hayas cosido con los dedos sangrantes. Porque una tarde de domingo de septiembre, el papá ángel bajó del cielo, excepto que no vino con alas. Llegó en un Escalade negro con cristales tintados. Entró en el mismo restaurante italiano, donde una vez le dijo a una chica de 19 años que la amaría para siempre. Se sentó en la mesa VIP junto a la ventana y pidió un whisky, sin saber que los dos niños que se había convencido a sí mismo de que no existían, estaban jugando a solo 10 metros de distancia, a punto de reconocer el rostro al que habían dado un beso de buenas noches en una fotografía cada noche durante 8 años. Y lo que sucedió a continuación no solo rompió la coraza de uno de los hombres más temidos de Chicago, detonó una cadena de secretos, traiciones y pecados enterrados que arrastrarían a dos mundos, uno de supervivencia y otro de poder, a una colisión tan violenta que al final alguien no saldría con vida. Si esta historia ya te ha acelerado el corazón, dale al botón de me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. Porque en esta historia, lo más peligroso no es la mafia, es la verdad. Mera estaba sentada en una pequeña mesa en la esquina, deslizando el dedo por la página del menú. Ya sabía que solo podía permitirse 2 platos de pasta para los niños y un vaso de agua para ella. Cuando se dio cuenta de que Lily ya no estaba corriendo por ahí, la niña se había quedado quieta en la pequeña zona de juegos del restaurante. El espejo de la muñeca de trapo, cosido con retales de tela en la fábrica, había caído al suelo. Sus ojos muy abiertos se fijaron en la mesa VIP junto a la gran ventana, donde la luz del sol de la tarde de septiembre se reflejaba en el traje negro de un hombre que reía con un niño pequeño en su regazo. Nadie se dio cuenta de lo que su hermana estaba mirando. Él no preguntó, no habló. Solo metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, donde siempre guardaba la fotografía arrugada que llevaba consigo todos los días como un voto. Luego la levantó a la altura de los ojos, la sostuvo junto al rostro del hombre de la mesa VIP y, en ese instante, todo lo que Mera había construido durante 8 años comenzó a derrumbarse, porque los ojos de Noah se abrieron lentamente, pasando de la duda a la certeza, de la certeza al temblor. Y antes de que Mera pudiera ponerse de pie, antes de que pudiera gritar, los dos niños atravesaron las filas de mesas como 2 pequeñas balas, disparadas directamente al corazón del pasado. Lily corrió más rápido. Sus piececitos tropezaron con las patas de las sillas, tiraron un vaso de agua de la mesa de alguien, se deslizaron por el brazo de un guardaespaldas, que intentó agarrarla, pero falló. Y ella chocó directamente contra las piernas de Jace Valetti, envolviendo con sus pequeños brazos la pierna de sus pantalones de traje, como si soltarlo fuera a hacer que un ángel se alejara volando de nuevo. Y su llanto resonó en el elegante restaurante como una campana rota en medio de un concierto. Papá, has vuelto del cielo.
Has venido por nuestro cumpleaños, ¿verdad? Lo sabía. Sabía que vendrías. Te dibujaba todos los días para que no te olvidaras de nuestras caras. Brody se cayó del regazo de Jace por la sorpresa. El niño de 5 años aterrizó en el suelo y miró a los dos niños extraños que se aferraban a su padre, llorando, sin entender lo que estaba pasando. Celeste dejó su copa de vino y entrecerró los ojos, pero quien realmente se quedó paralizado fue Jace. La copa de whisky que tenía en la mano tembló, luego se le resbaló y cayó, golpeando la mesa de mármol y rompiéndose en 1000 pedazos. Mientras el silencio se extendía por el restaurante como una mancha de aceite, él bajó la mirada y vio los ojos de Lily. Ojos exactamente iguales a los suyos, del mismo color, la misma forma, la misma pequeña salpicadura de pecas debajo del ojo izquierdo que veía cada mañana en el espejo. Y justo detrás de Lily estaba Noah, sin abrazar, sin llorar, con las manos cerradas en puños, la foto arrugada entre sus pálidos dedos, y el niño de 8 años miró directamente a los ojos del jefe mafioso más poderoso de Chicago y dijo con voz temblorosa, pero sin suavizarse: «Los ángeles no comen filete». Celeste se inclinó hacia Jace, con voz baja y afilada como una cuchilla. «Jace, ¿quiénes son estos niños? ¿De qué están hablando?» Y Yacé Ceballetti, el hombre que había mirado fijamente el cañón de un arma sin pestañear, el hombre que había construido un imperio a partir de sangre y cenizas, hizo lo que mejor sabía hacer. Mintió, con voz áspera, sin apartar la mirada. «No los conozco. Deben de haberme confundido con otra persona». Lily levantó la cara, con las lágrimas empapando los pantalones de traje de $10,000. «Pero papá, soy yo. Soy Lily. Mira, mira mi cara». Mamá dice: «Tienes mis ojos, ¿no te acuerdas?» Y fue entonces cuando llegó Mayra. No corrió. Caminó, con pasos pesados como el plomo, atravesando las miradas de docenas de comensales que observaban en silencio, atravesando el aroma de comida cara que no podía permitirse comprar, atravesando 8 años de mentiras que se astillaban bajo sus pies como cristal. Puso la mano sobre los hombros de Lily y Noah, con suavidad pero con firmeza. «Lily, Noah, nos vamos». «No, mamá, es él, es papá. Mira la foto, es la misma cara». Lily sollozó. Sus dedos agarraron la tela de los pantalones de Jace con tanta fuerza que al soltarlos quedarían arrugas que nunca desaparecerían por completo. Mayra se arrodilló y le separó los deditos de la pierna de Jace uno a uno. Al hacerlo, sus ojos se encontraron con los de él durante un segundo. Pero en ese segundo lo vio todo. El miedo, la vergüenza y lo peor de todo, el reconocimiento. Él lo sabía. Sabía que era su hijo. Y aún así decidió decir: «No los conozco». Mayra se subió a Lily a la cadera, tomó la mano de Noah con la otra, le dio la espalda y se alejó. Noah dio 3 pasos. Luego se detuvo. Se volvió. Miró a Jace por última vez, con su rostro de 8 años más viejo que su edad, más duro que su edad, más dolorido que su edad, y dijo en voz alta para que todo el restaurante lo oyera: «Mamá nos dijo que eras un ángel que nos cuidaba. Rezaba por ti todas las noches. Ojalá estuvieras muerto de verdad». Nadie en el restaurante se movió. Los 2 guardaespaldas de Jace se quedaron rígidos, sin saber de qué debían proteger a su jefe, porque no había bala en el mundo más rápida que las palabras de un niño que acababa de perder lo último en lo que aún creía. El aparcamiento subterráneo del restaurante estaba frío como una tumba. Las luces fluorescentes parpadeaban y proyectaban un brillo amarillento y enfermizo sobre las filas de coches negros y relucientes, alineados como ataúdes. Un Escalade, un Mercedes, un Bentley y, entre todos ellos, el Honda Civic de 2009 de Mayra, aparcado en la esquina más alejada, como si se disculpara por estar en el lugar equivocado. Mayra abrió la puerta trasera, con las manos temblando tanto que tuvo que intentarlo 2 veces antes de conseguir abrochar el cinturón de seguridad a Lily, que seguía llorando en silencio, con lágrimas resbalando por la pinza de tela para el pelo. Mayra se había quedado despierta hasta las 2 de la madrugada para coserla y que se la pusiera en su cumpleaños. Y a su lado, Noah permanecía inmóvil como una piedra, con la mirada fija al frente, ambos puños aún apretados sobre los muslos, la foto arrugada ya no en su mano, porque la había dejado en el suelo del restaurante,
entre los fragmentos del vaso de whisky roto, como si hubiera decidido dejar atrás a su padre en el mismo lugar en el que él lo había abandonado. Mera apenas había cerrado la puerta del coche cuando unos pasos resonaron en el garaje. Rápidos, urgentes. No el paso mesurado de un guardaespaldas, sino los pasos de un hombre que corría por primera vez en años porque siempre había tenido a otras personas corriendo por él. Y cuando se giró, Jace estaba allí solo, sin Flynn, sin seguridad, sin armadura alguna, excepto el traje de tres piezas, ahora arrugado en la rodilla donde Lily se había aferrado y manchado con un oscuro rastro de lágrimas en la pernera del pantalón. Mera, espera, por favor. ¿Qué demonios acaba de pasar ahí arriba? No puedo simplemente, ¿qué? Mera se giró bruscamente y su voz resonó en el hormigón como un disparo. No era fuerte, pero sí lo suficientemente aguda como para rebotar en todas las paredes. No puedo simplemente aparecer. No era mi intención, Jace. Intentaba darles a mis hijos una cena de cumpleaños en 8 años que no saliera del microondas. Y tú estabas allí sentado, a 3 metros de distancia, jugando a ser papá con el hijo de otra persona, mientras los tuyos comían cereales para cenar 3 noches a la semana, porque no puedo permitirme comprar comida después de pagar el alquiler. Jace abrió la boca, pero Mira no le dejó hablar. 8 años en silencio se habían acumulado como una presa, y ahora se había roto. ¿Quieres saber qué pasó después de que desaparecieras? Nacieron a las 30 semanas, Jace a las 30. Noah nació sin respirar. Lo metieron en una caja con tubos y cables, y yo me quedé fuera de la UCI neonatal durante 4 minutos. 4 minutos que me parecieron 4 años, rogándole a Dios que hiciera funcionar sus pulmones, porque no podía perderlo a él también, después de haberte perdido a ti. ¿Y dónde estabas tú? ¿Dónde estabas cuando firmé sola los papeles del hospital y puse padre fallecido? Porque era más fácil que escribir, el padre no nos quería. ¿Dónde estabas cuando me desahuciaron por primera vez con 2 bebés de 3 meses y dormí en este mismo coche, este coche de aquí, en enero, en Chicago, con la calefacción encendida hasta que se acabó la gasolina? Y entonces los abracé contra mi pecho y recé para que saliera el sol antes de que llegara el frío. ¿Dónde estabas cuando ocurrió el segundo desahucio? Y le supliqué al casero de rodillas, literalmente de rodillas. Jace, mientras Lily lloraba en el cochecito y Noah tenía 39,5 grados Celsius de fiebre y yo tenía $19 en mi cuenta bancaria. Tú estabas construyendo un imperio. Ahí es donde estabas. Jace se quedó allí, con la espalda apoyada en un pilar de hormigón. Y por primera vez en 8 años de mandato, el jefe de Chicago parecía él mismo. Un joven de 28 años que había huido y ahora, con 36, se daba cuenta de que no había huido lo suficientemente lejos. Mera, pensé que no lo habías guardado. No pudo terminar. Mera se acercó. Y aunque era casi una cabeza más baja que él, aunque él podría haber comprado todo el edificio y contratado un ejército, ella lo miró con los ojos tan secos que no le quedaba ni una sola lágrima, porque las había llorado todas hacía mucho tiempo. Pensabas que no los había conservado. Tienen 8 años. Ahora mismo están en ese coche. Tienen tus ojos, tu mandíbula, tu maldita peca debajo del ojo izquierdo. Y hace 20 minutos se enteraron de que el ángel al que han estado rezando todas las noches está vivo, comiendo filete y no sabe sus nombres. Así que no te atrevas a quedarte ahí parado y decirme lo que pensabas. Se dio la vuelta, abrió la puerta del conductor, se subió, arrancó el motor y el Honda Civic chirrió sus neumáticos sobre el suelo de hormigón. El chirrido del caucho viejo resonó entre los coches de $1 millón como un grito que Mirror había reprimido durante 8 años. Jace se quedó solo en el garaje. El olor a caucho quemado y gasolina se mezclaba en el aire, con las manos colgando sin fuerza. Y por primera vez, comprendió que, de todas las guerras que había ganado, la única que importaba era aquella de la que había huido. Arriba, junto a las puertas del ascensor, Celeste estaba de pie frente a una pequeña pantalla de seguridad que el personal del restaurante había encendido a petición suya porque decía que estaba preocupada por su marido, y observó toda la escena del garaje de principio a fin, desde la voz quebrada de Mira hasta el colapso en el rostro de Jace. Y en los labios de Celeste Harmon no había la sonrisa de una esposa traicionada.
No había lágrimas de una mujer que acababa de descubrir que su marido tenía hijos. Había una sonrisa fina, fría y pausada. El tipo de sonrisa de alguien que había encontrado exactamente lo que había estado buscando durante 6 años de infiltración. La grieta perfecta para destruir a Jassese Balletti desde dentro. El Rolls Royce negro se deslizó en silencio por las calles de Chicago. El tipo de silencio más pesado que cualquier disparo que Jace hubiera oído jamás. Brody dormía en el asiento trasero, con su cabecita apoyada en el modelo de avión Lamborghini que Jace le había comprado esa tarde, y Celeste estaba sentada en el asiento del copiloto con la mirada fija en la ventana, las dos manos apoyadas en los muslos, con una calma que parecía antinatural. No lloraba, no gritaba, no hacía preguntas rápidas, como habría hecho cualquier esposa después de ver a dos niños desconocidos llamar papá a su marido. Simplemente se quedó allí sentada. Y ese silencio debería haber asustado a Jace más que cualquier interrogatorio, pero estaba demasiado ocupado temblando. Sus manos se aferraron al volante hasta que sus palmas se pusieron blancas. Su mente daba vueltas entre los ojos de Lily, mirando desde el pantalón, y la voz de Noah resonando en el estacionamiento. Y entonces Celeste habló, solo una frase, con voz baja y plana como un lago antes de una tormenta. «Jace, ¿hay algo que necesites decirme?» Jace no giró la cabeza, con la mirada fija en la carretera, y mintió con la voz que había utilizado toda su vida para mentir, firme, segura, sin vacilar. «No es nada, Cel. Una mujer que está estafando es algo que pasa todo el tiempo cuando tienes dinero. Mis abogados se encargarán». Celeste asintió, solo una vez, lenta y levemente, y luego volvió a mirar por la ventana. Y no hizo ninguna otra pregunta. No preguntó por qué esos niños tenían la misma peca tenue debajo del ojo izquierdo que Jace. No preguntó por qué la mujer del garaje lo conocía de hacía 8 años. No preguntó nada de lo que habría preguntado una esposa normal. Y ese silencio, esa aceptación demasiado rápida, demasiado limpia, demasiado perfecta, fue lo más aterrador que hubo en el coche esa noche. Pero Jace no se dio cuenta porque estaba demasiado ocupado viendo las caras de sus hijos cada vez que parpadeaba. A 14 millas de distancia en el apartamento estudio del lado sur, donde las paredes eran tan delgadas que se podía oír a los vecinos toser por la noche. Mera cerró la puerta con la espalda y se apoyó en ella, con las piernas incapaces de sostenerla más, y se deslizó hasta el suelo, sentándose en medio de zapatos viejos y el bolso gastado que había llevado durante 8 años. Los únicos zapatos y el único bolso que tenía en la pequeña mesa de la cocina. La tarta de cumpleaños de 8 años todavía estaba allí. El glaseado barato ya empezaba a derretirse en un apartamento sin aire acondicionado. 8 velas que nunca se habían encendido. «Feliz cumpleaños, Lily y Noah», escrito con la mano temblorosa de Mira a las 4 de la madrugada, después de haber salido del turno de noche en la fábrica de costura. Y el pastel se parecía a su vida actual, algo preparado con todo lo que tenía y que aún así no era suficiente. Todavía derritiéndose, todavía sin nadie allí a tiempo para soplar las velas. Lily estaba sentada en la vieja alfombra del salón, aferrándose a la foto de Jace que había conseguido recuperar del suelo del restaurante porque había vuelto corriendo a cogerla, mientras Miera empujaba a Noah hacia la puerta y apretaba la foto contra su pecho como un niño abraza un peluche, con lágrimas cayendo sobre el rostro arrugado, y preguntó con la voz más suave que una niña de 8 años puede tener: «Mamá, ¿no somos lo suficientemente buenos para el cielo? ¿Es por eso que el ángel no quiso abrazarnos? ¿Hicimos algo mal?» Mera se mordió el labio hasta saborear la sangre. No sabía qué decir. Durante 8 años había tenido una respuesta para cada pregunta que le hacían los niños. ¿Por qué papá no volvía a casa? ¿Por qué papá no llamaba? ¿Por qué no había fotos familiares en la pared? Pero a esta pregunta, ¿no somos lo suficientemente buenos?, no tenía respuesta porque ella misma se la había estado haciendo durante 8 años y nunca había encontrado una. Noah se levantó del rincón donde había estado sentado en silencio desde que llegaron a casa. Se acercó a su hermana, le quitó con delicadeza la foto de las manos y ella lloró aún más, pensando que su hermano le estaba robando a papá. Pero Noah no miró la foto, ya la había mirado lo suficiente. 8 años mirando ese rostro cada noche antes de dormir eran suficientes. Entró en la pequeña habitación que compartían los dos hermanos, cerró la puerta
y entonces Miera lo oyó. El sonido del papel al romperse, lento, deliberado, no rasgado con ira, sino con la decisión de un niño de 8 años que finalmente había comprendido que los ángeles no eran reales, que papá no había muerto en un accidente, que la foto que besaba cada noche era solo el rostro de un hombre que había elegido comer un filete a 10 pasos de distancia en lugar de abrazar a sus propios hijos. Lily gritó cuando oyó el rasgado. Corrió hacia la habitación y Miera corrió tras ella, viendo a Noah de pie en medio del dormitorio con las dos mitades de la foto en las manos, con el rostro seco, sin una sola lágrima. Y Lily arrebató los pedazos, tratando de volver a unirlos, con sus diminutos dedos temblorosos, forzando las mitades a encajar, como si empujara con suficiente fuerza. Papá volvería a estar completo. Miera se arrodilló, abrazó a ambos niños, Lily todavía aferrada a los pedazos rotos, Noah todavía rígido, con las manos colgando flojas. Y Miera hizo lo único que había jurado que nunca haría. Lloró, no en silencio en el baño a las 2 de la madrugada, como siempre había hecho. No en una almohada después de que los niños se durmieran, sino delante de ellos, en voz alta, con los sollozos de una mujer que finalmente no tenía fuerzas para fingir que era fuerte. Y los tres se sentaron en el suelo del estrecho dormitorio junto al pastel de cumpleaños. Nadie había soplado las velas. En un apartamento donde las paredes eran tan finas que los vecinos sin duda podían oírlos, pero nadie llamó a la puerta para comprobarlo, porque, en la zona sur, la gente había aprendido a no preguntar. 3 días después de aquella tarde de domingo en el restaurante, Jace estaba sentado en la oficina de la planta más alta de un edificio que poseía bajo un nombre falso en el Loop. La habitación estaba a oscuras porque no había encendido las luces. Solo se veía el resplandor de las calles de Chicago a través de los amplios ventanales de cristal que dibujaban largas rayas sobre el suelo de roble. Y Flynn Corsaro estaba frente a él, sosteniendo un grueso sobre marrón, con el rostro frío como siempre, pero con los hombros ligeramente tensos, el tipo de tensión de un hombre a punto de decir algo que sabe que lo cambiará todo. «Cuéntame todo», dijo Jace, con voz monótona, sin apartar la mirada de la oscuridad más allá de la ventana. Flynn dejó el sobre el escritorio, pero no lo abrió. Se quedó quieto un momento, y en sus 18 años como mano derecha de la familia Valletti, era la primera vez que Flynn tenía que elegir entre la verdad y la lealtad. Y al final eligió la verdad porque, después de aquella noche de domingo, la lealtad ya no era una razón suficiente para guardar un secreto. «Lo sabía, jefe. Lo sabía desde hacía casi 8 años», dijo Jace, girando su silla lentamente, de forma peligrosa, con una lentitud que todos en la organización sabían que era señal de tormenta. «¿Qué me acabas de decir?» Flynn no retrocedió, no bajó la mirada. «Cuando fingiste el accidente y desapareciste, fui yo quien limpió tu desastre. Se suponía que debía asegurarme de que ella siguiera adelante, pero no lo hizo». Jace fue sola al hospital del condado de Cook a las 30 semanas y tuvo gemelos, un niño y una niña. Me enteré 3 días después de que nacieran. El niño casi no sobrevive. Estuvo 4 minutos sin oxígeno antes de que los médicos consiguieran que sus pulmones empezaran a funcionar. Jace no dijo nada. El silencio en la habitación se hizo denso como el cemento. «No te lo conté porque pensé que era lo que querías. Dijiste que hiciera desaparecer el problema. Pensé que no querías saberlo. Tú pensaste». Jace repitió las 2 palabras y su voz no denotaba ira. Era peor que la ira. Era la voz hueca de un hombre que se daba cuenta de que el mayor error de su vida había sido alimentado y protegido por la persona en la que más confiaba. Flynn abrió el sobre, extendió los archivos sobre el escritorio y Jace bajó la mirada. Y lo que vio a la tenue luz de la ventana fue más brutal que cualquier cosa que hubiera presenciado en la calle. Fotos de la escuela pública a la que asistían Lily y Noah. Un viejo edificio de ladrillo en la zona sur con una valla de hierro oxidada. Un patio agrietado, el tipo de escuela en la que nunca habría dejado que Brody pusiera un pie, el tipo de escuela destinada a los niños que la ciudad había olvidado. Historial médico del hospital del condado de Cook. Hace 8 años, Mara Donovan, de 19 años, ingresó de urgencia en la semana 30. Parto de gemelos. El bebé varón no respiró durante 4 minutos después del nacimiento, ventilado durante 2 semanas.
En la UCI neonatal durante 6 semanas, la niña con grave insuficiencia de peso. Ambos en incubadoras y en todos los documentos, todos los formularios, todos los informes, solo había una firma. Mara Donovan, nadie más, ni padre, ni madre, ni familiares, firmando todo sola a los 19 años, mientras sus 2 bebés yacían dentro de cajas de cristal, conectados a tubos y cables, con facturas del hospital aún sin pagar por completo. 8 años de pagos mensuales, el saldo restante aún superior a 6 meses del salario de Meira, y debajo de eso un historial de vivienda. Desalojada de su primer apartamento cuando los bebés tenían 3 meses por no pagar el alquiler. Desalojada por segunda vez cuando los niños tenían 2 años por quejas de ruido nocturno porque los niños lloraban. Luego se mudó a 7 direcciones diferentes en 6 años, cada una peor que la anterior, hasta el estudio actual en el lado sur. $350 al mes. Paredes finas, sin aire acondicionado, sin calefacción que funcionara de verdad. El horario de trabajo de Mara. Turno de mañana en una lavandería de 6 a 2. Turno de tarde y noche en una fábrica de costura industrial de 3 a 11. 6 días a la semana, domingos libres, ingresos de $2,000 al mes antes de impuestos. Y Jace pasó a la última página, el formulario de inscripción escolar de Lily y Noah Donovan. Leyó cada línea hasta que sus ojos se detuvieron en un pequeño recuadro. El recuadro que todos los niños de Estados Unidos tienen en sus documentos de inscripción, el nombre del padre, y en ese recuadro, con la letra de Meira. La letra que aún reconocía después de 8 años, porque ella solía escribirle notas de amor en servilletas en la lavandería. Solo había una palabra: fallecido. Jace cerró el expediente de un golpe. El sonido resonó en la oscura oficina como la tapa de un ataúd. Apoyó ambas manos sobre el escritorio, y esas manos, las manos que habían apretado el gatillo por primera vez a los 22 años, las manos que habían firmado órdenes para eliminar a traidores, las manos que habían construido el imperio Valletti desde las cenizas tras la muerte de su padre, las manos que nunca habían temblado ante nada ni nadie, ahora temblaban. Temblaban tanto que tuvo que presionarlas contra la madera para que se detuvieran. Pero no se detuvieron. Flynn se quedó mirando, y tras un silencio tan largo que ambos pudieron oír la sirena de una ambulancia en algún lugar de la calle, preguntó: «¿Qué quieres hacer, jefe?» Jace no levantó la vista, con los ojos aún clavados en el expediente cerrado. A través de la cubierta, aún podía ver la palabra «fallecido». «Quiero arreglarlo». Flynn miró a Jace y en los ojos del segundo al mando más leal de Chicago, vio algo que nadie en la organización había visto jamás. No era lástima por Mira, ni por los niños, sino por su jefe, por el hombre que se sentaba en el imperio más poderoso de la ciudad sin fuerzas para levantar la cabeza. Hay cosas que no se pueden arreglar. Jace solo se pueden soportar. Jace empezó de la única manera que sabía, con dinero. Porque el dinero era el lenguaje que había utilizado durante 10 años para resolver todos los problemas, para comprar lealtad, para borrar errores, para hacer que las cosas parecieran más fáciles sin cambiar realmente nada. Y el martes por la mañana, después de aquella tarde de domingo en el restaurante, apareció un sobre blanco, sin remitente, debajo de la puerta del apartamento estudio de Meira, en la zona sur. Dentro había $20,000 en efectivo, cuidadosamente apilados, y una pequeña nota con solo 4 palabras para los niños. Esa tarde, el sobre volvió al escritorio de Jace, en la planta más alta del edificio, enviado por correo ordinario con un sello de 45 centavos, y dentro el dinero estaba intacto. No faltaba ningún billete, pero la nota de Jace había sido dada la vuelta, y en el reverso, Mira había escrito con la misma letra que Jace había visto en la caja: «Padre, fallecido hace unas noches. Necesitaban un padre, no un cheque. No vuelvas a ponerte en contacto con nosotros». Jace se quedó mirando esas palabras durante mucho tiempo, y por primera vez en su vida se dio cuenta de que el dinero no era un lenguaje. El dinero solo era ruido, y Mira había vivido en silencio durante demasiado tiempo como para dejarse comprar por el ruido. Pero Jace no se detuvo porque detenerse no estaba en la naturaleza del hombre que había construido un imperio desde las cenizas tras la muerte de su padre. Y si ella no aceptaba dinero, entonces él la protegería de formas que ella no sabría, de formas que nadie sabría, de formas que solo Hasese Valletti podía. Durante la semana siguiente,
4 miembros de una pequeña banda que extorsionaba a la gente en la manzana de Miera, en la zona sur, desaparecieron de repente. No estaban muertos, simplemente se habían ido, se habían mudado, habían desaparecido de la zona como si alguien se hubiera acercado y les hubiera susurrado que ese barrio ahora estaba bajo la protección de una fuerza a la que no querían enfadar. Y la tienda de la esquina donde Meera compraba leche para los niños dejó de sufrir roturas de cristales por la noche. Y el anciano que vendía flores al final de la calle le dijo a Meera que últimamente el barrio estaba extrañamente tranquilo. Probablemente la policía por fin estaba haciendo su trabajo, y Meera asintió sin darle mucha importancia porque estaba ocupada pensando en su turno de noche en la fábrica de costura y en la factura de la luz que debía pagar ese mes. Pero entonces Jace cometió el error que cometen todos los hombres poderosos. Creyó que su presencia era un regalo. Y un jueves por la tarde, un Escalade negro se detuvo frente a la escuela pública a la que asistían Lily y Noah, y Jace salió, no con traje, sino con una chaqueta informal, como si quitarse una capa de tela cara pudiera borrar 8 años de distancia. Llevaba 2 grandes bolsas de regalo en las manos, un iPad para Noah y un juego de arte profesional para Lily, cosas que costaban más de lo que su madre ganaba en un mes. Noah, mira lo que te he traído, le dijo desde fuera de la oxidada verja de hierro. Su voz intentaba ser amable, pero aún así tenía el tono de un hombre acostumbrado a dar órdenes más que de amor. Lily se quedó a 10 pasos de la verja, con los ojos muy abiertos, y por un breve instante algo brilló en ellos. Quizás esperanza, quizá el recuerdo de la foto que besaba cada noche. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, Noah se interpuso delante de ella. El niño de 8 años se puso derecho, con la barbilla ligeramente levantada, ambas manos agarrando las correas de su mochila, y miró a Jace con ojos idénticos a los de Jace, la misma dureza, el mismo desafío, como si la biología le hubiera entregado un arma para usar contra el hombre que lo había engendrado. Mamá dice, no hablamos con extraños, y tú eres un extraño. Jace abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, la profesora que estaba en la puerta pulsó su walkie-talkie y, en menos de 90 segundos, las puertas de la escuela se cerraron. Los niños fueron conducidos al interior. Se llamó a 2 coches de policía porque un hombre desconocido se estaba acercando a los alumnos a través de la valla. Y Jacese Valletti, el jefe en la sombra de la mitad de Chicago, se quedó fuera de una escuela pública con 2 bolsas de regalos en las manos, mientras los guardias de seguridad le pedían que retrocediera. El sonido de las sirenas de la policía se acercaba y tuvo que marcharse. Tuvo que darse la vuelta. Tuvo que dejar que Flynn lo llevara antes de que la policía viera su rostro. Y ese fue el momento en que el jefe de la mafia comprendió que su poder terminaba en la valla oxidada de una escuela pública del sur de la ciudad. Meera llegó 15 minutos más tarde, tras recibir una llamada de la oficina del director. Entró corriendo y abrazó a Lily y Noah. Y cuando el personal describió al hombre desconocido, su altura, el color de sus ojos, el brillante sub negro, Meera no dijo ni una palabra. Simplemente sacó una hoja de papel de su bolso. Una orden de alejamiento temporal presentada por el abogado Preston Hale en el tribunal del condado de Cook esa misma mañana. Meera había acudido a una clínica de asistencia jurídica gratuita con el último dinero que había ahorrado y había presentado los documentos a través de un voluntario pro bono, porque, después de aquella tarde de domingo, sabía que Jace no se detendría. La orden temporal, aunque sencilla, establecía que Jace debía mantenerse a una distancia de 60 metros de Lily y Noah Donovan hasta la próxima vista, y Meera fotocopió el documento y lo entregó en la oficina de la escuela con manos que no temblaban, porque ya había temblado lo suficiente. Ahora era el momento de ser dura. Esa noche, Jace se sentó en su coche frente a la casa de su madre en Oak Park, la casa de ladrillo rojo donde había crecido antes de que la sangre y las balas lo cambiaran todo. Entró por la puerta trasera, como había hecho de niño. Gloria Valletti lo esperaba en la cocina, con 63 años, el pelo plateado recogido, la espalda recta y los ojos del mismo color que los de Jace y los de Lily y Noah. Ella ya lo sabía porque, en su mundo, ningún secreto permanece oculto por mucho tiempo. Y ella no preguntó. No necesitaba que él le diera explicaciones. Simplemente se levantó cuando él entró,
Se acercó a él, levantó la vista porque era 2 cabezas más baja y le dio una bofetada con la mano derecha. La mano que una vez había abofeteado a su padre cuando éste se pasó de la raya. La mano de la mujer que había gobernado la familia Bayeti desde las sombras durante 30 años. Y el sonido resonó en la silenciosa cocina como la verdad llamando a la puerta. No elegiste mal porque fuera peligroso. Jace, no te atrevas a usar esa excusa conmigo. Elegiste mal porque fuiste un cobarde. Tu padre era muchas cosas, cosas terribles, pero nunca, nunca renegó de su sangre. Tienes 2 hijos que cenan cereales en el sur de la ciudad, mientras tu nombre figura en los edificios del centro. No te crié para esto. Jace se quedó quieto, con la mejilla ardiendo, y no levantó la mano para frotársela porque sabía que se lo merecía. Y Gloria se dio la vuelta y salió de la cocina sin decir nada más, porque para ella una bofetada y la verdad eran suficientes. El resto tendría que descubrirlo Jace por sí mismo. Como todos los hombres Bayeti, o encontraba la manera de hacer lo correcto, o vivía y moría con las consecuencias de seguir haciendo lo incorrecto. En el baño privado de la mansión de Lincoln Park, donde el ruido de la ducha ahogaba cualquier conversación, Celeste Harmon se sentó en el borde de la bañera de mármol, con las piernas cruzadas, la espalda recta y un teléfono móvil barato en la mano, de esos que se compran en efectivo en una tienda de conveniencia sin nombre, y llamó al único número que tenía guardado. Sin nombre de contacto, solo una serie de dígitos. Y cuando el hombre al otro lado del teléfono contestó, Celeste no lo saludó, no le preguntó cómo estaba, no le ofreció nada excepto la fría indiferencia de una mujer que llevaba 6 años actuando y que por fin veía la meta. Tiene 2 hijos, Vance, gemelos, de 8 años. La madre no es nadie, una costurera que vive en un apartamento estudio en la zona sur. Y Jace se ha venido abajo desde que se enteró. No puede comer, no puede dormir, no puede concentrarse. Esta es la oportunidad que hemos estado esperando. Vance Kensington, el hombre que gobernaba los bajos fondos de la costa este, desde Nueva York hasta Filadelfia. El hombre que había colocado a Celeste en la cama de Jace Bayeti hace 6 años como una bomba de relojería, soltó una suave risa al otro lado del teléfono. La risa baja y lenta de alguien que ve como un largo plan por fin empieza a dar sus frutos. Bien, acércate a la mujer. Haz que confíe en ti. Conviértete en la amiga que nunca ha tenido. Y cuando sea el momento adecuado, quemaremos todo su reino desde dentro. Utiliza todo. Los niños, el dinero, los tribunales. Quiero que Bayeti quede destrozado, Celeste. No solo derrotado, destrozado. Celeste terminó la llamada. Quitó la batería. Escondió el teléfono y la batería en el compartimento secreto del joyero que Jacese le había regalado por su 5º aniversario. Luego salió del baño con la cara hinchada y enrojecida porque se había echado agua caliente en los ojos hasta que parecían como si hubiera estado llorando toda la noche. Y cuando Jace la vio esa mañana, vio a una esposa destrozada por el descubrimiento de que su marido tenía un pasado oculto. La abrazó y ella se hundió en su pecho. Mientras él le susurraba disculpas, ella cerró los ojos y en sus labios, ocultos entre el cabello rubio que caía sobre el hombro de Jace, se dibujó una sonrisa tan fina como una navaja que nadie vio. 2 semanas más tarde, Celeste fue a buscar a Mira. No al apartamento del Southside, porque eso habría sido demasiado directo, demasiado sospechoso, sino a una pequeña cafetería a 4 manzanas de la fábrica de costura, donde Mira trabajaba en el turno de tarde, el tipo de lugar donde el café costaba $2.50 y el Wi-Fi era gratuito. Y Celeste llegó vestida de una forma muy diferente a como solía hacerlo, sin vestido de seda, sin bolso de Chanel, sin reloj de diamantes, solo con vaqueros, un jersey viejo, el pelo recogido en una coleta, los ojos hinchados, sin maquillaje, con el aspecto de una mujer que había llorado hasta quedarse seca y ahora no le quedaba más que agotamiento. Y esperó hasta que Mira entró después de su turno de mañana en la lavandería, porque Celeste tenía a alguien siguiendo el horario de Mira durante 2 semanas y sabía exactamente que Mira venía aquí todos los días a las 2:15 a tomar un café solo antes de empezar su turno de tarde en la fábrica. Mira Celeste se levantó cuando Mira entró, con la voz lo suficientemente temblorosa como para parecer vacilante, pero no tanto como para parecer falsa.
Y Mira se detuvo en seco porque reconoció a esta mujer, el rostro que se había sentado junto a Jace en el restaurante aquel domingo por la tarde, la mujer que Lily había visto sonriendo a su padre. Sé que esto es extraño, dijo Celeste, girando la taza de café entre sus dedos. Y sé que tienes todas las razones para marcharte ahora mismo, pero no estoy aquí como la esposa de Jace. Estoy aquí como una mujer que acaba de descubrir que el hombre con el que se casó es un mentiroso. Te mintió a ti, me mintió a mí, mintió a todo el mundo. Mira no se sentó, entrecerró los ojos, y 8 años sola le habían enseñado a leer a las personas, a distinguir en quién se podía confiar y en quién no. Pero Celeste Harmon había sido entrenada por Vance Kensington durante 3 años para este momento, y su actuación era perfecta hasta el más mínimo detalle. El temblor en los lugares adecuados, la mirada baja en los momentos adecuados, la presión exacta con la que sujetaba la taza. He descubierto cosas, Mera, cuentas bancarias que oculta, propiedades a nombre de prestanombres, empresas fantasma. Tienes suficiente dinero para darles a tus hijos todo lo que se merecen y lo está ocultando. Soy abogada corporativa. Sé dónde buscar. Celeste colocó una delgada carpeta sobre la mesa con copias de extractos bancarios, documentos de empresas fantasma, cifras de activos, todo real porque Celeste tenía acceso legal como su esposa. Pero la forma en que lo organizó, la forma en que lo resaltó, la forma en que lo presentó, todo estaba diseñado para hacer que Jace pareciera un monstruo que acumulaba dinero mientras sus propios hijos comían cereales para cenar. Quiero ayudarte, no por él, por tus hijos y por Brody. Quiero que Brody conozca a su hermano y a su hermana. Son la única familia real que nos queda a todos. Mira miró la carpeta, miró a Celeste y en su interior se desató una batalla entre el instinto de supervivencia que le decía, no confíes en nadie, y el agotamiento de 8 años que le decía, por primera vez alguien estaba de su lado. Por primera vez alguien le decía, quiero ayudarte sin pedirte nada a cambio. Y el agotamiento ganó, como siempre gana cuando alguien lleva demasiado tiempo cansado. Y Mera se sentó, abrió la carpeta y empezó a leer. 15 minutos más tarde, Mera se excusó para ir al baño, y en el momento en que desapareció tras la puerta del baño, Celeste sacó el teléfono desechable del bolsillo de su chaqueta, encendió la pantalla y escribió 3 palabras al único número guardado en él. Está en la fase 2. Luego apagó la pantalla, guardó el teléfono en el bolsillo y cuando Mira regresó 30 segundos después, Celeste estaba sentada en la misma postura, con ambas manos alrededor de su café, los ojos rojos e hinchados, los labios apretados, el rostro de una esposa traicionada en busca de justicia. Y Meira la miró y pensó que tal vez era la primera amiga que había tenido en 8 años. Y ese fue el pensamiento más peligroso que Meira Donovan había tenido jamás. La demanda se presentó en el condado de Cook un lunes por la mañana cualquiera. Tinta negra sobre papel blanco, sellada en rojo, sin armas, sin sangre, nada más que la ley. Y era la única arma en la tierra contra la que Hatsese Bayeti no sabía cómo luchar. Mera Donovan presentó una demanda para establecer la paternidad de Lily Donovan y Noah Donovan mediante pruebas de ADN. Y también exigió 8 años de manutención infantil atrasada según la ley de familia de Illinois. Y el abogado Preston Hale, un peso pesado. Celeste había convencido a Mira de que era necesario sustituir su clínica. El voluntariado se presentó como si fuera una coincidencia afortunada, aunque en realidad era una medida calculada para intensificar la guerra. Redactó la petición para que fuera irrefutable en los tribunales y la escribió en un lenguaje lo suficientemente incisivo como para que, si se filtraba, cualquier periodista que la leyera pudiera convertirla en una noticia de portada. Preston Hale lo hizo porque no sabía que Celeste lo había elegido precisamente por eso. Un abogado con talento, honesto, agresivo, de los que no paran hasta que se ha entregado hasta el último centavo. Jace recibió la citación en su oficina. Flynn se la entregó y él leyó cada línea, cada página, y por primera vez en su vida, al frente del Imperio Bayeti, se enfrentó a una guerra que no podía ganar de la forma habitual, porque si amenazaba a Meira, ella podría acudir a la policía y el caso se convertiría en una investigación federal. Si amenazaba al abogado, Preston Hale lo haría público y el FBI empezaría a preguntarse por qué un empresario inmobiliario
Necesitaba amenazar a un abogado en un caso de manutención infantil. Si intentaba sobornar al tribunal, Celeste ya había proporcionado a la parte de Meira suficientes pruebas financieras para demostrar un patrón de activos ocultos. Y si volvía a desaparecer, el tribunal dictaría una sentencia en rebeldía y perdería el control por completo. Este era un campo de batalla en el que las armas no podían disparar, en el que los guardaespaldas no podían bloquear, en el que el poder clandestino se convertía en una carga en lugar de una ventaja. Y Jace se sentó en la oscura oficina, mirando la citación como si fuera una sentencia. No una sentencia del tribunal, sino una sentencia de hacía 8 años, cuando vio una prueba de embarazo positiva y decidió huir. Pero lo peor llegó 3 días después de la citación. Preston Hale presentó pruebas complementarias, un correo electrónico impreso en papel de carta estándar, un correo electrónico que Jace había enviado a Flynn hacía 8 años, solo unos días después de simular el accidente, y cuyo contenido original era una sola línea. Ocúpate de la situación, ahora mismo no puedo hacerlo. Pero la versión que Preston Hale recibió de Celeste, la versión que Celeste recibió de Vance, la versión que Vance había pagado a un técnico especialista para que modificara, decía así: haz que el problema desaparezca, paga lo que sea necesario. Ella no puede quedarse con él. No me importa lo que tengas que hacer. 4 frases en lugar de una. Y cada frase añadida era una puñalada. La falsificación era tan perfecta que ningún experto en informática forense podía detectar la diferencia. Porque Vance Kensington no escatimó en dinero cuando compró las armas. Y ese correo electrónico falso era la bomba más sucia que había construido jamás. Ese correo electrónico iba directo al meollo del asunto. No solo demostraba que Jace sabía que Mira estaba embarazada, demostraba que había ordenado deliberadamente la eliminación del niño. Y cuando Preston Hale lo leyó, supo que tenía en sus manos el tipo de prueba que podía destruir a Jace Valeri en los tribunales, y la presentó inmediatamente, sin saber que llevaba un arma cargada por el enemigo de Jace. Las consecuencias llegaron rápidamente, como fichas de dominó cayendo. El tribunal ordenó el bloqueo de las cuentas legítimas de Jace, en espera de sentencia, cuentas comerciales, fideicomisos, propiedades a su nombre, y Jace se vio acorralado, obligado a utilizar dinero negro, efectivo, dinero blanqueado, dinero procedente de canales que, de ser descubiertos, darían lugar a una investigación rico lo suficientemente grande como para enviarlo a una prisión federal durante 30 años. Flynn acudió a Jace el jueves por la noche, después de que el correo electrónico se hiciera público, y esta vez el segundo al mando no trajo ningún archivo, ninguna novedad, solo una advertencia que había estado ocultando durante 2 semanas porque no tenía pruebas suficientes. Pero ahora no podía seguir callado. Jefe, alguien dentro de la empresa está pasando información al otro bando. El correo electrónico debería haber quedado enterrado. Yo mismo lo borré hace 8 años de todos los servidores, todas las copias de seguridad, todos los dispositivos. Es imposible que Preston Hale lo haya conseguido, a menos que alguien con acceso a nuestros sistemas internos lo haya sacado de algún lugar que yo no sabía que existía. Y los registros bancarios que tiene el abogado de Mira, esos no son públicos. Alguien les dio las cuentas exactas, las cantidades exactas, los números de ruta exactos. Esto no es una filtración, Jace. Es un canal de información. Alguien en tu casa está trabajando para Vance Kensington. Jace escuchó y su instinto de jefe de la mafia se activó al instante. Empezó a revisar la lista. Conductores, guardaespaldas, personal doméstico, el administrador, el cocinero. Cada uno de ellos fue sometido a un minucioso escrutinio. Se supervisaron todas las llamadas y se rastrearon todas las transacciones. Sospechaba de todos, desde el jardinero hasta el jefe de contabilidad, desde el conductor nocturno hasta el cuidador de Brody. Removió cada piedra de su imperio para encontrar a la serpiente. Pero nunca miró la almohada junto a él en la cama porque Celeste seguía llorando todas las noches. Seguía abrazándolo y susurrándole que tenía miedo de perderlo. Seguía preparando el desayuno para Brody y le preguntaba a Jace con voz temblorosa si iban a superar esto. Seguía interpretando el papel de esposa herida que intentaba evitar que su familia se desmoronara. Y lo hacía a la perfección,
mejor que nadie que Jace hubiera conocido jamás, porque Celeste Harmon no era una aficionada. Era la creación de 3 años de Vance Kensington, entrenada para amar sin amar, para llorar sin dolor, para acostarse junto al enemigo cada noche sin que su corazón se acelerara. Y mientras Yacice destrozaba su imperio buscando a un traidor, el traidor estaba en su cocina preparándole café y preguntándole si quería azúcar. Todo el sur de la ciudad se quedó sin electricidad a las 9:45 de la noche del miércoles. El tipo de apagón que ocurría 3 o 4 veces al mes en los barrios que la ciudad nunca se apresuraba a reparar. Y la fábrica de costura industrial, donde Meera trabajaba en el turno de noche, quedó sumida en la oscuridad total. Las máquinas de coser se detuvieron en mitad de la costura. Las luces fluorescentes se apagaron de golpe, dejando solo el tenue resplandor rojo de la señal de salida al final del pasillo, que funcionaba con una batería de reserva. Y Meera se quedó sola porque era la única que tenía turno esa noche. Sus dedos se deslizaban por el borde de la tela en la oscuridad mientras esperaba a que volviera la electricidad, porque no tenía otra opción. No podía irse a casa porque Jolie estaba cuidando a los niños, y si Meera se marchaba antes, significaba perder la mitad del turno, lo que significaba perder la mitad del dinero, lo que significaba no poder pagar el alquiler de este mes. Oyó un coche detenerse fuera. No era el sonido del motor de un Escalade, ni el susurro de los neumáticos de lujo, sino el sonido de un coche normal. Luego pasos en la acera agrietada. Solo una persona, y luego silencio. Meera no se movió. Minutos más tarde, oyó que algo se dejaba con suavidad en la puerta de la fábrica. El suave golpe de una caja contra el cemento. Luego, el susurro de la tela colocada encima. Y luego silencio de nuevo, y la curiosidad venció a la precaución. Se levantó, pasó junto a las filas de máquinas de coser en la oscuridad que conocía de memoria, abrió la pesada puerta metálica y miró hacia abajo para ver una caja de comida caliente, con vapor elevándose en el frío aire de octubre de Chicago, y una chaqueta doblada colocada cuidadosamente encima. No era un abrigo caro, ni de cachemira ni de cuero italiano, solo una chaqueta gruesa y sencilla, del tipo que alguien había elegido a propósito para que no se pareciera a él. Meera levantó la cabeza y vio a Jace apoyado contra el coche aparcado al otro lado de la calle, solo, sin Flynn, sin seguridad, sin nadie, solo un hombre de pie en la oscuridad total. Y en esa oscuridad no parecía un jefe de la mafia, no parecía el hombre de la mesa VIP que cortaba un filete con un cuchillo de plata. Parecía el chico de 28 años que había conocido 9 años atrás, el chico de la calle que solía ir a la lavandería donde ella trabajaba y esperaba a que terminara su turno solo para acompañarla a casa. Y ese momento era más peligroso que cualquier mentira, porque casi parecía la verdad. Se miraron fijamente a través de la calle oscura. Por primera vez, sin la oxidada valla de la escuela entre ellos, sin la mesa del abogado, sin citaciones, sin guardaespaldas, sin niños llorando, solo dos personas de pie en la oscuridad que ambos conocían de diferentes maneras. Meera conocía la oscuridad porque había vivido en ella durante 8 años. Yacice conocía la oscuridad porque la había creado durante 8 años. ¿Ahora me acosas?, preguntó Meera, sin enfado en la voz. Solo cansancio. El tipo de cansancio en el que la ira ya ni siquiera tiene energía suficiente para existir. ¿Protegiéndote?, respondió Jace, sin acercarse, manteniendo la distancia al otro lado de la calle, como si entendiera que cada paso hacia ella tenía que ser permitido por ella, no decidido por él. Ahora no puedes protegernos. Jace, perdiste ese derecho hace 8 años, cuando elegiste tu imperio por encima de tus hijos. Lo dijo. Luego volvió a entrar y cerró la puerta metálica, cuyo ruido resonó en la calle oscura como una puerta que se cerraba por última vez. Y Jace se quedó al otro lado, escuchando ese sonido. Luego se dio la vuelta, se subió a su coche y se alejó en la oscuridad, sin encender los faros hasta que dobló la esquina. Meera se quedó dentro de la fábrica, con la espalda apoyada en la puerta, mirando la comida y la chaqueta a sus pies, y se quedó allí durante mucho tiempo, más del necesario. Luego se agachó, recogió la comida, la abrió, se sentó en el suelo de la fábrica, en la oscuridad, y comió, porque no había comido nada desde por la mañana y llevaba 3 horas con el estómago rugiendo.
pero había saltado tantas comidas que ya ni siquiera notaba el hambre. Se comió todo, luego levantó la chaqueta, se la llevó a la nariz y no olía a colonia cara. No olía a nada, excepto a tela nueva, y se la llevó a casa cuando terminó su turno, y la llevó puesta durante los 4 bloques que había desde la fábrica hasta su apartamento, bajo el viento de octubre, porque después de 8 años, Mara Donovan estaba demasiado cansada para sentirse orgullosa del calor. Domingo en Lincoln Park. Hojas amarillas cayendo sobre la hierba verde, niños corriendo por todas partes. Y si alguien hubiera pasado por el banco de piedra cerca del pequeño estanque, habría visto a 2 mujeres sentadas una al lado de la otra como viejas amigas, viendo jugar a sus hijos. Una imagen hermosa y tranquila, de esas que la gente fotografía y publica en internet con un hashtag de paz. Pero la verdad era que una de esas mujeres estaba jugando una partida de ajedrez. La otra ni siquiera sabía que era un peón. Celeste trajo primero a Brody, un niño de 5 años con cabello castaño y ojos azules, que se parecían tanto a los de Vance Kensington, que, si alguien prestaba atención, vería que no tenía ni un solo rasgo de Jace. Pero nadie prestó mucha atención porque nadie busca mentiras en un lugar que cree que es seguro. Y cuando Mira llegó con Lily y Noah, los 3 niños se quedaron mirándose con la cautelosa curiosidad de los niños que han aprendido el dolor demasiado pronto. Lily se quedó detrás de su madre, con una mano agarrada al dobladillo del vestido de Mira, pero sus ojos observaban a Brody con la curiosidad que solo los niños tienen. Curiosidad sin juicio, solo la necesidad de saber. Noah estaba de pie junto a su hermana con los brazos cruzados y la barbilla ligeramente levantada, la postura que había mantenido desde aquella tarde de domingo en el restaurante, la postura de un guardia. Brody fue quien rompió el silencio. Se acercó con el modelo de avión de plástico azul que llevaba a todas partes y se lo ofreció a Noah y Lily con la inocencia de un niño que aún no sabía que el mundo funciona con mentiras. ¿Queréis jugar? Mi papá también se ha ido, pero tengo un avión. Noah miró el avión, luego a Brody, y en ese momento, algo cambió en el rostro del niño de 8 años. No se suavizó, pero se volvió menos duro porque reconoció que el niño que tenía delante también había perdido algo. Y el dolor compartido es un lenguaje que todos los niños entienden, incluso cuando nadie se lo enseña. Lily soltó el vestido de su madre, dio un paso adelante y cogió el ala del avión. Y los 3 niños empezaron a correr por la hierba. Brody iba adelante con el avión en alto, Lily le seguía riendo, y Noah iba el último, sin sonreír, pero corriendo. Y a veces correr es suficiente. En el banco Mira observaba a sus hijos y, por primera vez en semanas, vio reír a Lily, la risa de una niña de 8 años que no necesitaba ningún motivo, solo césped verde, un avión de plástico y una nueva amiga. Y Mira se volvió hacia Celeste con una gratitud que no podía expresar con palabras, porque no estaba acostumbrada a que la ayudaran. Celeste le devolvió la sonrisa, cálida, con los ojos ligeramente húmedos, apretando la mano de Mira como una promesa que no necesitaba palabras. Pero si alguien hubiera mirado de cerca, más allá de la actuación perfecta, hubiera mirado profundamente en esos fríos ojos azules, en el momento en que Mira se dio la vuelta para mirar a sus hijos, habría visto que no había lágrimas, solo cálculo, agudo y exacto, la mirada de alguien que mide la confianza para saber cuánto más tenía que avanzar antes de poder atacar. Además de esas tardes de domingo en el parque, Jace comenzó a enviar cartas escritas a mano a Lily y Noah. No por correo, porque temía que Mira las tirara antes de que los niños las vieran, sino deslizándolas en el buzón del edificio de apartamentos. Sobres blancos sin remitente. Solo las palabras para Lily y para Noah, escritas a mano. Y Mira sabía exactamente de dónde venían, pero no las tiró. Las dejó sobre la mesa de la cocina y dejó que los niños decidieran. Noah cogió la primera carta, se quedó mirando la letra del sobre y luego la rompió por la mitad sin abrirla, con la misma fría determinación con la que había roto la foto. La segunda carta, 3 días después, la rompió. La tercera, la semana siguiente, la rompió. Pero la cuarta llegó una tarde lluviosa en la que Noah llegó a casa empapado porque le había dado su paraguas a Lily. Cogió el sobre, levantó ambas manos para romperlo, pero se detuvo, quedándose en la cocina con la carta en la mano, mientras el agua de lluvia goteaba de su pelo sobre el papel. Y no lo rompió, tampoco lo abrió.
Simplemente la llevó al dormitorio, la metió debajo de la almohada, se acostó y no dijo nada. Esa noche, después de que Noah se durmiera, Lily bajó de la litera inferior, sacó con cuidado la carta de debajo de la almohada de su hermano, la abrió bajo la luz nocturna, con forma de estrella que Mera había comprado en una tienda de todo a $1, y la leyó con los ojos muy abiertos en la oscuridad, leyendo cada línea de la letra desordenada del hombre al que solía dibujar con alas doradas. Queridos Lily y Noah, no soy un ángel, nunca lo fui, no soy un héroe, ni siquiera soy un buen hombre, solo soy un hombre que cometió el peor error que un padre puede cometer. Me fui. No tengo excusa, no merezco vuestro perdón, pero quiero que sepáis que el dibujo que hicisteis de un hombre con alas, el que vuestra profesora colgó en el tablón de anuncios del colegio, lo encontré. No sé cómo explicarte cómo lo encontré sin parecer la persona que estoy tratando de dejar de ser, pero lo encontré. Y ahora lo guardo en mi bolsillo, en el mismo bolsillo donde tu hermano solía guardar mi foto. Y lo miro todas las noches. Y todas las noches pienso lo mismo. Me dibujaste mejor de lo que yo era. Y siento no haber podido ser el padre que inventaste. Lily dobló la carta, la volvió a meter debajo de la almohada de Noah, se subió a la litera de arriba, se tumbó y por primera vez desde aquella tarde en el restaurante, no lloró antes de quedarse dormida. Celeste dio el siguiente paso un viernes por la tarde, sentada en el baño de la mansión con un teléfono desechable y llamando a un número que le había dado Vance, el número de 2 matones de Chicago de bajo nivel que Vance había contratado fuera de la organización, para que no hubiera ningún vínculo rastreable. Leyó la dirección del apartamento de Mira, leyó la hora de salida del turno de la fábrica, leyó la ruta que Mira recorría cada noche para volver a casa por el callejón entre Halsted y Morgan, en la zona sur, y lo leyó todo con una voz monótona e inmóvil, como si fuera una lista de la compra. Y cuando el hombre al otro lado del teléfono le preguntó qué había que hacer, Celeste respondió, asustadla, maltratadla lo suficiente como para que salga en las noticias. No la matéis. Muerta no nos sirve de nada, pero aseguraos de que Jace lo vea. Asegúrate de que pierda el control. Asegúrate de que haga algo lo suficientemente estúpido como para que los federales lo detengan. El plan era simple y despiadado. Mira es atacada. Jace se vuelve loco. Persigue a los atacantes de la única manera que conoce, con violencia. Y esa violencia deja un rastro. Ese rastro lleva al FBI a su puerta. Y el Imperio Valleti se derrumba, no por una bala, sino por una madre soltera que es golpeada en un callejón oscuro, y Celeste se queda fuera observando cómo todo arde con los ojos secos. Ese viernes por la noche, Mira salió de la fábrica de costura a las 11:15, más tarde de lo habitual, porque se quedó para arreglar un lote defectuoso y ganar $50 extra. Jolie llevó a Lily y Noah para que se reunieran con ella en la puerta de la fábrica, ya que Jolie no podía cuidar a los niños esa noche porque su hija estaba enferma, y los tres caminaron a casa por el callejón familiar entre Halsted y Morgan, el callejón que a la luz del día era solo un atajo, pero por la noche se convertía en una larga franja de oscuridad donde la luz de la calle llevaba 3 meses rota y nadie la había arreglado. Lily cogió la mano izquierda de Mira. Noah caminaba a su derecha, con la mano derecha agarrando la pequeña linterna que Mira le había comprado en una tienda de todo a $1 para que la llevara al colegio, ya que los inviernos de Chicago oscurecen temprano, y apuntaba con el haz de luz al suelo para que su madre y su hermana no pisaran cristales rotos. Un pequeño gesto que ningún niño de 8 años debería tener que hacer. Pero Noah lo hacía todas las noches porque entendía que no había nadie más en esa casa que pudiera proteger a su madre y a su hermana. Habían recorrido la mitad del callejón cuando un todoterreno negro sin matrícula giró desde el extremo de Morgan. Con los faros apagados, solo las luces diurnas, que proyectaban un débil resplandor sobre las paredes de ladrillo, se detuvo bloqueando el paso. Se abrieron las 2 puertas al mismo tiempo y salieron 2 hombres corpulentos con sudaderas con capucha. Uno de ellos sacó un bate de béisbol de aluminio de detrás de la espalda y lo golpeó contra la palma de la mano, haciendo que el sonido metálico resonara en el callejón como una campana fúnebre. Mera empujó a Lily detrás de ella por instinto, pero antes de que pudiera tirar de Noah hacia atrás, el niño se colocó delante de ella, apagó la linterna, se puso derecho,
con la pequeña linterna apretada en el puño como si fuera su única arma, y gritó con su voz de niño de 8 años, que resonó en las paredes: «No toquéis a mi madre». El grito no los detuvo. Siguieron avanzando, y el que llevaba el bate lo levantó en alto. Mera arrastró a Noah hacia atrás y abrazó a los dos niños con fuerza, preparándose para girarse y protegerlos con su cuerpo, porque era lo único que tenía. Sin armadura, sin armas, sin guardaespaldas, solo la espalda de una madre y la esperanza de que fuera suficiente. Entonces, la oscuridad detrás de los dos hombres se abrió. No hubo pasos, ni advertencias, ni alto o disparo, como en las películas. Solo una figura que salió de la oscuridad al final del callejón, rápida y silenciosa, como algo que había vivido en la oscuridad, tanto tiempo que la oscuridad se había convertido en parte de su cuerpo. Batman cayó primero. El aluminio chocó contra el pavimento mojado antes de que él siquiera entendiera lo que había pasado. Un golpe en la articulación del codo, rompiéndole el hueso y haciendo que soltara el bate. Luego, un segundo golpe detrás de la rodilla, derribándolo al suelo. Todo en silencio, rápido, preciso, como una cirugía realizada en la oscuridad. El segundo hombre se giró, metiendo la mano en el bolsillo de su sudadera, pero fue un segundo demasiado lento, y un segundo fue más que suficiente. Le bloquearon el brazo, le torcieron el hombro hacia atrás, y cayó de bruces sobre el suelo mojado con un gemido que se tragó la oscuridad. 30 segundos, de principio a fin. 30 segundos mientras Miera permanecía temblando con sus hijos en brazos. Y cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, vio a Jace de pie entre los dos hombres tendidos en el pavimento, respirando con calma, sin una gota de sudor en la frente, con las manos colgando relajadas, pero los dedos aún ligeramente curvados. ¿Lista? Y se dio cuenta de que este no era el Jace de la noche fuera de la fábrica. Este no era el Jace que escribía cartas a sus hijos. Este era Jace Valetti, el jefe, la versión más peligrosa de él, la que todo Chicago temía. Y esa versión acababa de salvar a sus hijos. Flynn salió de un coche aparcado en el extremo de Halstead, con un walkie-talkie en la mano. Había estado siguiendo a Mira en persona esa noche, porque 2 días antes descubrió que alguien había accedido a su agenda desde una fuente interna y no le gustaba cómo olía el asunto. Y llamó a Jace, y Jace acudió, no en un Escalade o un Rolls Royce, sino en el coche normal con el que había ido a la fábrica la noche anterior. El mismo coche que Mira no reconoció, y llegó a tiempo, porque a veces eso es todo lo que un padre puede hacer. Llegar a tiempo, aunque sea 8 años tarde. Jace pasó junto a los dos hombres sin mirar hacia abajo. Caminó hacia Mira y los niños y no se quedó de pie junto a ellos. Se arrodilló, con la rodilla golpeando el pavimento húmedo y sucio del callejón, a la altura de los ojos de Noah, y el niño temblaba, no por miedo a los atacantes, sino por la adrenalina que se escurría de su cuerpo de 8 años y dejaba atrás a Hollow. Y Jace se miró a los ojos de su hijo, idénticos a los suyos, y dijo: «Ahora estoy aquí, Noah. Sé que antes no estaba, pero ahora estoy aquí. Y nadie en esta tierra volverá a tocarte a ti, a tu hermana o a tu madre». Noah miró a Jace y esta vez no dijo: «Ojalá estuvieras muerto». No dijo: «No hablamos con extraños». No dijo nada en absoluto, solo asintió con la cabeza. Un pequeño y lento movimiento, casi invisible en la oscuridad. Pero Jace lo vio, y ese movimiento de cabeza del niño que había roto su foto, roto sus cartas y lo había llamado extraño, valía más que todos los imperios que había construido. Mira estaba de pie en el callejón con Lily aferrada a su cintura. Noah, entre ella y Jace, y miró a los dos hombres en el suelo. Miró el oscuro callejón por el que había caminado todas las noches durante 8 años con 2 niños. Miró el mundo en el que había intentado sobrevivir por su cuenta. Y comprendió con la gélida claridad de alguien que acaba de ver un bate levantado sobre la cabeza de su hijo, que el mundo sin Jace era más peligroso que el mundo con él, y la protección que había rechazado por orgullo casi les había costado la vida a sus hijos. «De acuerdo», dijo, con voz baja, mirando a Jace pero sin suavidad, sin perdón, sin confianza, solo con aceptación. «De acuerdo, pero esto no cambia nada entre nosotros. Es por ellos, solo por ellos». Jace asintió, se levantó, y Mira y los niños pasaron junto a los hombres que gemían hacia el coche de Flynn, y Jace los siguió a cierta distancia,
protegiéndolos desde atrás, exactamente donde debería haber estado hace 8 años. Después de la noche en el callejón, Flynn no durmió. Se sentó en el apartamento seguro del West Loop que solo él y Jesse conocían. Tenía 3 pantallas de ordenador portátil abiertas delante de él. E hizo lo que había querido hacer 2 semanas antes, pero no había tenido motivos suficientes para hacerlo. Lo revisó todo, ya no buscando a un traidor entre el equipo de seguridad o el personal de la casa, porque todos estaban limpios, sino buscando en el único lugar donde nadie se había atrevido a mirar. Dentro de la casa de Jace, dentro del dormitorio principal, dentro de la vida de la mujer que dormía junto al jefe cada noche. Flynn esperó hasta el martes, cuando Celeste llevó a Brody al colegio privado de Gold Coast. Entonces entró en la mansión con la llave de repuesto que guardaba para emergencias. Y buscó, sin prisas, metódicamente, habitación por habitación, cajón por cajón, compartimento por compartimento. Y encontró el teléfono desechable en la ranura oculta del joyero de Celeste, en su tocador, la caja de palisandro que Jace le había comprado por su 5º aniversario, y dentro del compartimento secreto, con la batería quitada y guardada por separado, yacía un teléfono prepago barato sin registrar. Y cuando Flynn colocó la batería y lo encendió, vio un historial de mensajes con un solo número. Ella está en la fase 2. Dirección confirmada. Holstead y Morgan. Viernes a las 11:15 de la noche. El plazo se acerca. Necesito 3 semanas más. Y el mensaje más reciente, enviado el jueves por la noche, un día antes del ataque en el callejón. Luz verde. Hazlo sonar fuerte. Flynn lo fotografió todo. Devolvió el teléfono a su posición exacta, el ángulo exacto, la batería retirada de la misma manera. Luego salió de la mansión y al salir, se detuvo en la cocina, donde el vaso de agua de Brody del desayuno aún no había sido lavado, y sacó una bolsa con cremallera de su chaqueta, frotó el borde donde los labios del niño habían tocado con un bastoncillo de algodón, lo selló en la bolsa, porque una pregunta había atormentado a Flynn desde el primer día que vio a Brody, un niño de 5 años sin hoyuelos, sin pecas debajo del ojo izquierdo, sin rastro del linaje Vallety. Flynn había observado durante 18 años al servicio de esta familia y ahora necesitaba saber por qué. Los resultados del ADN llegaron 4 días después de un laboratorio privado al que Flynn pagó en efectivo para no dejar rastro. Y cuando abrió el informe en el apartamento seguro, el número de la página confirmó lo que su instinto llevaba mucho tiempo gritándole. La probabilidad de paternidad entre Jace Vallety y Brody Harmon era del 0%. No era baja, ni cuestionable, sino un 0 absoluto. Brody no era hijo de Jace y nunca lo había sido. Y los 3 años que Jace había pasado abrazando a ese niño, enseñándole a montar en bicicleta, llamándole hijo, se habían basado en una mentira que Celeste había plantado con la precisión de alguien entrenado para destruir desde dentro. Flynn le contó todo a Jace en la oficina del Loop un sábado por la noche. Dejó el mensaje del teléfono desechable, las fotos sobre la mesa, el resultado del ADN y el análisis que rastreaba el número al que Celeste había llamado hasta una línea de contacto que se sabía que pertenecía a la organización Kensington en la costa este. Jace leyó cada página lentamente y Flynn vio a su jefe derrumbarse por segunda vez en menos de 2 meses. La primera vez fue cuando se enteró de que tenía 2 hijos biológicos que habían pasado 8 años en la pobreza. Y ahora, cuando se enteró de que el niño que creía suyo, al que había abrazado todas las noches, al que le había leído cuentos, al que le había comprado su primer avión de juguete, no tenía ni una gota de su sangre, y que la mujer en la que más confiaba en su casa, la única persona de la que nunca sospechó, era una espía infiltrada en su cama por un enemigo durante 3 años, y el ataque en el callejón, donde su verdadero hijo se había interpuesto frente a un bate de béisbol levantado, había sido por culpa de ella. Ella leyó la dirección. Ella dio luz verde. Casi mató a sus hijos para quebrarlo. Jace no rompió nada, no gritó, no explotó como Flynn esperaba. En cambio, se quedó muy quieto durante mucho tiempo, tanto que Flynn pensó que estaba en estado de shock. Pero no era así. Jace estaba pensando, y cuando terminó, sus ojos cambiaron. El dolor se retiró, y algo más frío se deslizó en su lugar, más agudo.
Lo que Flynn había visto muchas veces antes de cada guerra importante. El instinto de supervivencia del jefe. El instinto que no responde con emoción. Responde con estrategia. Ella no lo sabe. Nosotros lo sabemos, dijo Jace con voz monótona y la mirada fija en la pared. No, confirmó Flynn. Entonces ella ya no lo sabe. Ni esta noche, ni mañana. Hasta que yo lo diga. Quiero que siga jugando su juego, pero ahora nosotros estamos jugando el nuestro. Jace construyó la trampa durante 2 semanas. Paciente, preciso, sin dejar escapar ni una sola señal. Seguía abrazando a Celeste todas las noches. Seguía besando a Brody todas las mañanas. Seguía sentándose a cenar con la familia como si nada hubiera cambiado. Y todas las noches, después de que Celeste se durmiera, se tumbaba mirando al techo y planeaba. Le dio a Celeste una información, solo una, sobre un importante envío en el Muelle 7 del sur de Chicago el viernes por la noche de la semana siguiente. Un envío por valor de millones, el tipo de detalle que Vance no podía ignorar. Y se lo contó con una voz deliberadamente agotada, como si se le hubiera escapado porque la presión lo había quebrado. Muelle 7, viernes, el gran envío. No puedo permitirme perder Cell, no con las cuentas congeladas. Celeste asintió, le apretó la mano y dijo, lo superarás, cariño. Y esa noche, él oyó la ducha en el baño mientras ella llamaba a Vance con el teléfono desechable que no sabía que había sido completamente copiado. El viernes por la noche, en el Muelle 7, Vance Kensington llevó a 12 hombres desde la costa este a Chicago, completamente armados, y atacaron el almacén 7A a las 2 de la madrugada, pero no encontraron ningún cargamento, nada en absoluto, excepto un edificio vacío, y los faros de 6 vehículos sin distintivos de la ATF y 2 equipos SWAT federales que se acercaban desde 3 direcciones, porque Jace había trasladado todas las pruebas de la operación de Vance en Chicago, incluidos los datos del teléfono desechable clonado, las llamadas grabadas y los rastros financieros. A través de Preston Hale, llegó a un fiscal federal especializado en casos RICO y al que Preston conocía desde la Facultad de Derecho. Y Jace no tuvo que aparecer, no tuvo que testificar, no tuvo que tocar nada. Solo necesitó que la ley hiciera lo que él normalmente haría con un arma. Y esa noche, Vance Kensington fue esposado en el suelo de hormigón del Muelle 7, junto con 12 de sus hombres, bajo una acusación RICO lo suficientemente grave como para mantenerlo en una prisión federal durante al menos 25 años. Y Celeste, tumbada en la cama de la mansión de Lincoln Park, no sabía que su única red de seguridad acababa de derrumbarse. No sabía que el hombre para el que trabajaba estaba boca abajo en el suelo de un almacén con las manos esposadas. Y no sabía que, a su lado, Hasese no estaba durmiendo. Estaba despierto en la oscuridad, esperando. Porque lo más difícil no fue atrapar a Vance. Lo más difícil fue enfrentarse a la mujer que estaba en su cama y decirle que el juego había terminado. El sábado por la mañana, la noticia de las detenciones en el Muelle 7 inundó todas las emisiones de Chicago. 13 hombres detenidos en la mayor operación federal RICO de la década. Y el nombre de Vance Kensington aparecía en todas las pantallas. Pero dentro de la mansión de Lincoln Park, Celeste no veía las noticias porque aún no lo sabía. Seguía preparando el desayuno para Brody. Seguía besando a Jace en la mejilla cuando se sentaba. Seguía desempeñando su papel a la perfección. Y Jace comía con normalidad. Le preguntaba a Brody si quería ir al parque. Sonreía en los momentos adecuados. Decía las frases adecuadas y esperaba. Esperó hasta que la niñera llevó a Brody arriba para que durmiera la siesta. Esperó hasta que la casa quedó en silencio. Esperó hasta que Celeste se acomodó en el sofá de la sala con una copa de vino blanco y esa sonrisa de esposa cansada de alguien que intenta evitar que la familia se rompa. La sonrisa que durante 3 años había hecho creer a Jace que ella era lo mejor que le había pasado en la vida. Y solo entonces comenzó. Jace se acercó a la mesa de centro que había en medio de la habitación y dejó 2 cosas. El teléfono desechable y el informe de ADN, colocándolos con delicadeza, con precisión, uno al lado del otro, como un hombre que deja las 2 últimas cartas en una partida de póker, que sabía que había ganado antes incluso de darles la vuelta. Celeste bajó la mirada y en un instante, ni siquiera un segundo,
abrió mucho los ojos y sus pupilas se contrajeron. El tipo de reacción que nadie puede controlar, por muy bien que actúe. El reflejo del cuerpo cuando el cerebro se da cuenta de que el juego ha terminado antes de que la voluntad pueda ordenar al rostro que mantenga la calma. Pero entonces se recuperó rápidamente, casi de forma aterradora, tomó un sorbo de vino, dejó la copa y miró a Jace con los ojos aún húmedos, aún tristes, aún actuando. Jace, ¿qué es esto? ¿Quién eres? Para. Jace dijo una sola palabra, y no había ira en ella, ni dolor, solo la fría frialdad de un hombre que había pasado las últimas 2 semanas acostado junto a un enemigo cada noche, sin dejar que un solo aliento se saliera de su ritmo. 6 años, Celeste. 6 años durmiendo a mi lado con un cuchillo a tus espaldas. 3 años dándome un beso de buenas noches y luego llamando a Vance en el baño. 5 años dejándome sostener a Brody, le enseñaras a montar en bicicleta, le leyeras cuentos antes de dormir, lo llamaras mi hijo, sabiendo que no es mío. Jace hizo una pausa y cuando volvió a hablar, su voz bajó tanto que era casi un susurro, pero el tipo de susurro más peligroso que un grito. Usaste a un niño como arma. Pusiste a un niño pequeño en medio de una guerra que ni siquiera sabe que existe y lo convertiste en una herramienta. He hecho cosas terribles, Celeste, cosas que me quitan el sueño, pero ni siquiera yo, ni siquiera en mi peor momento, haría eso. El salón quedó en silencio. La luz de la tarde se colaba por las cortinas blancas y proyectaba largas sombras sobre el suelo de madera. Y Celeste se sentó allí con el vino a su lado, el teléfono desechable y el informe de ADN delante de ella. Y ocurrió algo extraño. Dejó de actuar. No lentamente, ni gradualmente, sino como si se apagara un interruptor. La suavidad desapareció de su rostro. La humedad se desvaneció de sus ojos en un abrir y cerrar de ojos. El temblor de sus hombros cesó. Enderezó la espalda. Y la mujer que ahora estaba sentada frente a Jace era otra persona. No. Era ella por primera vez, la verdadera Celeste Harmon, sin máscara, sin guión, sin lágrimas, solo con ojos fríos como el acero y una lenta sonrisa que se extendía por su boca. La sonrisa de alguien que había ocultado un cuchillo durante demasiado tiempo y que finalmente sentía alivio al poder sacarlo. Por fin, dijo, con una voz completamente diferente, más grave, más firme, sin temblor, sin suavidad. Me estaba cansando de fingir que te quería. Se levantó, se terminó el vino y miró a Jace con una expresión que él nunca había visto en 5 años de matrimonio. Una expresión que era real. ¿Crees que eres mejor que yo, Jace? ¿Crees que porque encontraste el teléfono e hiciste una prueba de ADN, has ganado? Déjame decirte algo. Abandonaste a tu propia sangre. 2 hijos durante 8 años. Viste a una chica embarazada y huiste. Al menos yo tenía una estrategia. Al menos todo lo que hice tenía un propósito. Tú solo tenías cobardía, y la cobardía no puede juzgar la estrategia. Las palabras golpearon a Jacese más fuerte de lo que esperaba porque eran ciertas. No del todo ciertas, pero lo suficientemente ciertas como para doler. Y en ese momento, el jefe de la mafia y la espía se enfrentaron en el salón de la mansión. 2 mentirosos mirándose con sinceridad por primera vez, y ninguno de los dos parecía inocente. Celeste dejó el vaso vacío, se dio la vuelta y subió rápidamente las escaleras. Y Jace sabía exactamente a dónde iba. Iba a buscar a Brody y él dijo su nombre una vez. Celeste, solo su nombre, nada más. Pero ella no se detuvo. Corrió al segundo piso, abrió la puerta del dormitorio de Brody, levantó al niño dormido, lo envolvió en la manta y bajó corriendo por la escalera trasera hasta el garaje. Y Jace no la detuvo porque vio a Brody en sus brazos. Y no se atrevió. No se atrevió a mostrar su violencia delante del niño al que había llamado hijo durante 3 años. Celeste sacó el Mercedes del garaje, con los neumáticos chirriando en la entrada, Brody llorando en el asiento trasero por haberse despertado sobresaltado, y condujo rápido, demasiado rápido, saliendo de Lincoln Park por la autopista Kennedy y luego por la Interestatal 90 en dirección norte. Mientras conducía, cogió un teléfono de repuesto, un segundo teléfono que Flynn nunca encontró porque lo tenía escondido en el coche. Marcó el número de Vance, sin señal. Volvió a marcar, sin señal. Marcó por tercera vez y esta vez la llamada se conectó,
pero solo se oyó un largo tono porque el teléfono de Vance estaba en una bolsa de pruebas en la oficina de Chicago, y Celeste comprendió que nadie iba a venir. Vance había sido arrestado. La red se había derrumbado. 6 años encubierta, 6 años actuando, 6 años durmiendo junto al enemigo. Todo ello terminó con un largo tono de llamada en la noche en la autopista. Y ella escribió su último mensaje con una mano mientras con la otra sujetaba el volante a 150 kilómetros por hora en la Interestatal 90. Saben 2 palabras. Su pulgar pulsó enviar, pero el mensaje no salió del teléfono antes de que los faros de un camión de 18 ruedas se encendieran delante. Celeste giró el volante demasiado rápido, con demasiada fuerza. El Mercedes perdió el control a 150 kilómetros por hora, giró de lado, se estrelló contra la mediana de hormigón, volcó y se deslizó boca abajo durante 30 metros con el metal chirriando contra el asfalto. Y cuando finalmente se detuvo, volvió el silencio. Solo se oía el clic-clic del motor y el llanto de Brody desde el asiento trasero, donde el arnés infantil lo había mantenido intacto, magullado y aterrorizado, pero vivo. Mientras Celeste estaba sentada en el asiento del conductor, con la cabeza apoyada contra un airbag desinflado, los ojos abiertos y el teléfono desechable aún encendido en la mano. El mensaje que ellos conocen, congelado en el borrador con el cursor parpadeando, nunca enviado y nunca será enviado porque Celeste Harmon murió en la Interestatal 90 un sábado por la noche de noviembre en Chicago con su última mentira aún atrapada en la mano. Brody yacía en una cama del Hospital Infantil Lure, con el brazo izquierdo enyesado, una venda en la frente, los ojos cerrados y la boca ligeramente abierta, y parecía tener menos de 5 años cuando dormía bajo las sábanas blancas y el pitido constante del monitor cardíaco. El modelo de avión de plástico azul que los bomberos encontraron en los restos del accidente estaba sobre la mesita de noche. Tenía un ala rota, pero seguía allí, como el propio niño, roto, pero todavía allí. Jace estaba de pie junto a la cama, sin sentarse porque no creía que se hubiera ganado el derecho a hacerlo, de pie durante 4 horas seguidas desde que el hospital llamó a la 1 de la madrugada, mirando al niño que ahora sabía que no era suyo, pero que le había llamado papá durante 3 años. Un niño cuya madre lo había utilizado como una pieza de ajedrez y que ahora yacía en la morgue del hospital, 3 pisos más abajo. Y el niño no lo sabía. Todavía no. Tendría que saberlo. Pero no hoy. Flynn esperaba en el pasillo, mirando a través del pequeño panel de cristal de la puerta. Y cuando Jace salió, Flynn habló en voz baja y cautelosa. «Jefe, el niño no es suyo». Celeste le engañó. «Es hijo de Vance. Usted no tiene ninguna obligación legal aquí. Celeste no tiene familia registrada. Vance está bajo custodia federal. El Estado lo pondrá en el sistema». Yacé se miró a Brody a través de la ventana, acurrucado de lado, con el brazo enyesado envuelto alrededor del avión de ala rota. Y Yacé se recordó cómo le enseñó a sostener ese avión. Recordó a Brody riéndose cuando Jace hacía ruidos de motor con la boca. Recordó al niño corriendo por el patio trasero gritando, «¡Papá, mira! ¡Estoy volando!». Y en ese momento, el ADN no significaba nada. Me llamó papá durante 5 años, a Flynn 3 años. Ya perdí a 2 hijos porque fui un cobarde. No voy a perder a otro por el resultado de un análisis de laboratorio. Jace llamó a Preston Hale a la mañana siguiente, no para demandar ni para atacar a nadie, sino para solicitar la tutela legal de Brody Harmon en el condado de Cook. Y Preston le preguntó si estaba seguro, porque el proceso sería complicado y el DCFS investigaría, y el pasado de Jace no era precisamente limpio. Y Jace dijo, «Hazlo. Yo me encargaré del DCFS. Me encargaré de lo que sea necesario. Solo asegúrate de que ese niño no se despierte solo». 3 días después, cuando Brody se recuperó lo suficiente como para salir del hospital y el tribunal concedió a Jace la custodia temporal en espera de la audiencia de tutela, Jace le pidió a Mira que se reuniera con él en la pequeña cafetería del sur, donde Celeste se le había acercado por primera vez. La coincidencia del lugar fue involuntaria, pero cruel, y Jace se sentó frente a Mira. Y por primera vez desde que se encontraron aquel domingo por la tarde en el restaurante, le contó la verdad, toda la verdad, sin ocultar nada, sin excusas, sin suavizar nada. Le contó lo de Celeste,
que había sido una espía de Vance infiltrada hacía 6 años, que Brody no era su hijo, sino el de Vance, que Celeste había utilizado a Miera como arma, que el correo electrónico sobre hacer desaparecer el problema había sido editado, que Celeste fue quien le dio a los hombres de Vance la dirección de Miera y la ruta por el callejón el viernes por la noche. Cada detalle. Y cuando terminó, Miera se quedó sentada en silencio durante un largo rato, con el café frío delante de ella, y miró a Jace con unos ojos que él no podía descifrar porque, después de 8 años, ella había aprendido a ocultarlo todo detrás de ellos. Toda mi vida, Jace, toda mi vida ha estado rodeada de mentiras. Las tuyas, las suyas, incluso las mías. Las que les conté a Lily y Noah sobre el ángel. Estoy tan cansada de todo esto. De todo. Jace asintió. Y no se disculpó, porque ya se había disculpado lo suficiente. Y las disculpas habían perdido su valor hacía mucho tiempo. En cambio, dijo lo único que aún creía que podía significar algo. Entonces no escuches lo que digo. Mera, no confíes en mis palabras. Observa lo que hago. A partir de ahora, todos los días. Y así lo hizo. Cada mañana a las 6:30, el coche con forma de avión aparcaba frente al apartamento del lado sur. No era un Escalade, ni un Rolls Royce, sino el mismo coche corriente que Mira había visto fuera de la fábrica, y Jace llevaba a Lily y Noah al colegio. No era su antiguo colegio público, sino uno mejor en la zona norte, en el que Jace los había matriculado y pagado. Pero dejó las firmas a Mira porque entendía que el derecho a decidir le pertenecía a ella. Todas las tardes, a las 3:15, esperaba fuera de las puertas del colegio para recogerlos. Y los primeros días, Noah se negaba a subir, se quedaba en el patio de la escuela y negaba con la cabeza. Y Jace no lo obligaba. Se sentaba en el asiento del conductor y esperaba. Esperaba hasta que Noah subiera o hasta que llegara Mira. Y si Noah no subía, Jace seguía el autobús que tomaba el niño lo suficientemente lejos como para mantener la distancia, pero lo suficientemente cerca como para asegurarse de que llegaba a casa sano y salvo antes de darse la vuelta. Todos los días, sin faltar uno, sin importar el tiempo que hiciera, sin importar lo que tuviera que hacer en el imperio, sin importar lo poco que hubiera dormido, aparecía a las 6:30 de la mañana, a las 3:15 de la tarde. Y esa repetición, esa presencia aburrida y fiable, sin dramas, sin discursos heroicos, sin rescatar a nadie de un callejón oscuro, simplemente apareciendo, fue lo que empezó a cambiarlo todo. En la tercera semana, Noah empezó a subir al coche sin que Mira se lo dijera. En la cuarta semana, se sentó en el asiento delantero en lugar de en el trasero. En la quinta semana, le preguntó a Jace por qué la radio siempre ponía la misma canción, y Jace le dijo que era porque no sabía cómo cambiar de emisora en ese coche. Noah lo hizo por él, y fue la conversación más normal que habían tenido nunca. Y eso importó más que todas las cartas que Hasse se había escrito. Entonces, un miércoles por la mañana, llovía a cántaros, el tipo de lluvia de diciembre en Chicago tan fría que casi se congelaba en el parabrisas. Llegaron las 6:30 y Noah miró por la ventana del apartamento y no vio el coche. 6:40. Seguía sin aparecer. 6:50. Noah se quedó de pie junto a la ventana con la mirada fija en la calle mojada, y Maera se dio cuenta de algo que nunca había visto antes. Su hijo estaba preocupado, no por sí mismo, sino por Jace. El niño había pasado de romper la foto de su padre a preocuparse porque el coche de su padre no aparecía. Y ese cambio no se había producido en un momento dramático. Se había producido tras 6 semanas de puntualidad cada mañana. «Mamá, ¿dónde está?», preguntó Noah, tratando de mantener la voz tranquila mientras sus dedos tamborileaban contra el alféizar de la ventana. Mira llamó a Jace. El teléfono sonó 4 veces. Entonces él contestó, con la voz ligeramente diferente, un poco tensa. «Voy para allá. Dile a Noah que voy para allá». 10 minutos. 12 minutos más tarde, el coche se detuvo y Noah salió corriendo antes de que Mira pudiera decirle que cogiera un paraguas. Bajó corriendo las escaleras y salió por la puerta. Luego se detuvo cuando vio a Jace salir bajo la lluvia. Tenía el brazo izquierdo vendado desde la muñeca hasta el codo. Tenía la camisa empapada y en la mano derecha llevaba una bolsa de papel con el desayuno de la panadería que le gustaba a Noah en Division. La panadería en la que Jace había empezado a parar todas las mañanas desde la tercera semana y en la que había parado hoy,
incluso con la sangre empapando el vendaje. Porque anoche había manejado algo en el imperio, Mira no necesitaba saberlo y nunca lo sabría. Pero aún así llegó 12 minutos tarde, pero llegó. Noah se quedó bajo la lluvia mirando a Jace, mirando el brazo vendado, mirando la bolsa del desayuno, y no le preguntó qué le había pasado en el brazo. No le preguntó qué había pasado la noche anterior. Dio un paso adelante, extendió la mano, y tomó la mano vendada de Jace, y los pequeños dedos del niño de 8 años envolvieron una mano grande cubierta de gasas, con delicadeza, con cuidado, como si temiera hacerle daño. Y dijo 2 palabras que Jace recordaría hasta el día de su muerte. Llegas tarde, sin enfado, sin acusaciones, solo como un niño de 8 años diría. Estaba preocupado por ti, sin saber cómo decirlo en voz alta. Y Jace sonrió, la primera sonrisa verdadera en meses. Una sonrisa sin cálculo, sin máscara, sin imperio detrás. Solo un padre de pie bajo la lluvia con el brazo vendado y el desayuno, sonriendo porque su hijo le había cogido de la mano por primera vez. Esa tarde, Lily se sentó en el suelo del salón con el estuche de arte profesional que Mira finalmente le había dejado aceptar de Jace, abierto delante de ella, y dibujó. No al hombre con alas doradas que había dibujado durante 8 años, ni a un ángel en las nubes. Dibujó a un hombre de pie bajo la lluvia, con el brazo izquierdo envuelto en vendas blancas, una bolsa de papel en la mano derecha, y a su lado, un niño que le cogía de la mano, y encima del dibujo, en letras mayúsculas de 8 letras mayúsculas de niño de 8 años. No papá con alas, como en todos los dibujos anteriores, sino papá con vendas. Y el dibujo no era tan bonito como los ángeles dorados. Las líneas eran temblorosas. Los colores estaban manchados. La lluvia estaba hecha de trazos azules desiguales e inclinados. Pero era más real que cualquier ala que Lily hubiera dibujado jamás, porque, por primera vez, no estaba dibujando a un padre desde su imaginación. Estaba dibujando lo que había visto con sus propios ojos. Un hombre que no era perfecto, que estaba herido, que estaba empapado, pero que apareció. Un año después de aquella mañana lluviosa, cuando Noah llevó la mano vendada de Jace fuera del apartamento del sur, todo era diferente. No diferente como un milagro de cuento de hadas, sino diferente de la forma lenta, dolorosa y paciente en que cambia la gente cuando ha pasado por un infierno y decide reconstruirse a partir de las cenizas en lugar de oro. Jace Valetti ya no era el hombre al que todo Chicago temía, no porque hubiera perdido el poder, sino porque había decidido dejarlo ir. Decidió llevar su imperio a la luz bajo la guía de Preston Hale. Los negocios ficticios se convirtieron en reales. Los canales de blanqueo se cerraron uno a uno, y Jace sabía que nunca estaría completamente limpio. La oscuridad se había impregnado demasiado en sus huesos, pero, de todos modos, caminaba hacia la luz, lentamente, pero sin mirar atrás, porque cada mañana a las 6:30 tenía una razón para despertarse, y esa razón no era un imperio. Eran 3 niños esperando el desayuno de la panadería de Division. Mara Donovan ya no cosía turnos de noche en una fábrica del sur. Abrió su propio pequeño estudio de moda en Wicker Park con la indemnización de la pensión alimenticia, más una inversión que le ofreció Jace y que Mira solo aceptó cuando tuvo el control total sobre todo, desde el nombre de la tienda hasta el trabajo de costura. Y diseñó vestidos, no piezas baratas producidas en masa, sino vestidos hermosos con alma. Vestidos en los que cada costura contaba una historia. Y el vestido del que estaba más orgullosa, el que pasó 3 meses cosiendo a mano cada noche después de que los niños se durmieran, era el vestido que llevaba hoy, su propio vestido de novia. Blanco, sencillo, perfecto en cada milímetro, sin dobladillos desiguales como el vestido que llevó a ese restaurante hace un año, porque sus manos aún tenían callos, pero ahora los callos eran por elección, no por supervivencia. La boda no fue un espectáculo del inframundo, ni un salón de baile con 500 invitados en un hotel del centro, sino una pequeña ceremonia en el patio trasero de su nueva casa en los suburbios de Chicago. Una casa con un jardín lo suficientemente amplio como para que 3 niños corrieran y una valla de madera blanca. Jace la pintó él mismo porque Lily quería una valla blanca como la de sus dibujos. Solo la familia, sin periodistas, sin socios comerciales, sin nadie del mundo antiguo, solo las personas que pertenecían al nuevo que estaban construyendo.
Gloria Valletti se sentó en la primera fila, con 64 años, el pelo plateado y la espalda aún recta, y lloró, no por tristeza, sino porque había vivido lo suficiente para ver a su hijo hacer por fin algo bien. Y lloró porque su marido no vivido lo suficiente para ser testigo de ello. Y lloró porque los dos nietos a los que casi nunca había llegado a conocer estaban al final del pasillo, esparciendo pétalos blancos sobre la hierba verde. Flynn Corsaro estaba de pie junto a Jace, bajo el pequeño arco de flores blancas, como padrino de boda, con traje negro y el rostro tan duro como siempre, porque 18 años en los bajos fondos le habían enseñado a olvidar cómo mostrar sus sentimientos en público, pero tenía los ojos enrojecidos y no se los secó porque hacerlo sería admitir algo. Y Flynn no admitía nada, pero el enrojecimiento delataba la verdad de todos modos. Jolie estaba sentada en la segunda fila y había estado llorando desde antes de que comenzara la ceremonia porque había visto a Mira sobrevivir a 8 años de infierno. Y ahora veía a su amiga caminar con un vestido de novia que ella misma había cosido, y no necesitaba otra razón para llorar. Brody estaba al final del pasillo junto a Lily, de 6 años, con una cesta de flores, que ahora vivía con Jace bajo la tutela del tribunal, sabiendo que su madre había fallecido y que Jace no era su padre biológico. Pero a los 6 años, solo sabía que Mayra cocinaba bien, y que Noah le dejaba jugar con camiones, y que Lily le cogía de la mano cuando cruzaban la calle. Y a veces eso es suficiente para llamar a un lugar hogar. La música comenzó. No era una orquesta, solo un pequeño altavoz que reproducía la canción que Mira había elegido. Y al final del pasillo, apareció Mira con su vestido blanco hecho a mano, el pelo recogido de forma sencilla, sin diamantes, sin joyas caras, solo con la horquilla que Lily le había hecho con restos de tela del nuevo estudio, como la horquilla que Mayra le había hecho a Lily por su cumpleaños un año antes. Y a su lado, cogido de su mano izquierda con la derecha, no estaba su padre, porque Mayra no tenía padre. Tampoco era su hermano, porque no tenía hermano. Era Noah, de 9 años, con un pequeño traje, el pelo bien peinado, el rostro serio, la barbilla ligeramente levantada, caminando con paso firme como un hombrecito que había tenido que crecer demasiado pronto porque no había nadie más que pudiera llevar a su madre al altar. Caminaron lentamente sobre la hierba, pasando junto a Gloria, que lloraba, y Jolie, que también lloraba, sobre los pétalos blancos que Lily y Brody habían esparcido, y llegaron al final del pasillo, donde Jace esperaba bajo las flores. Noah se detuvo, se volvió hacia Jace, y el niño de 9 años miró directamente a los ojos al hombre que una vez abandonó a su madre, fingió su muerte, renegó de sus hijos delante de un restaurante, al hombre cuyas fotos y cartas Noah había roto, al que había llamado extraño, al hombre al que había odiado con su corazón de 8, pero al que ahora le entregaba a su madre. Y Noah colocó la mano de Mira en la de Jace, con delicadeza, pero con firmeza. Luego dijo en voz alta para que todos lo oyeran: si vuelves a hacerle daño, te encontraré, y esta vez no solo romperé una foto. Gloria lloró aún más fuerte. Flynn apartó la cabeza. Jolie se tapó la boca. Y Jace miró a su hijo. Miró a sus ojos idénticos a los suyos. Ojos que habían pasado del odio a la preocupación y a la confianza en un año. No por el dinero o el poder, sino por los desayunos diarios y una mano vendada bajo la lluvia. Y Jay dijo: trato hecho. Lily y Brody comenzaron a esparcir los últimos pétalos mientras regresaban a sus asientos, y Brody tropezó con el borde de una silla. Casi se cae, la cesta de flores se volcó y Lily se dio la vuelta. Agarró la mano del niño de 6 años, lo levantó, le quitó la hierba de la rodilla y le dijo: vamos, hermanito, te tengo. Y Brody sonrió, le cogió la mano y siguieron caminando. Uno era hijo biológico, el otro adoptado, pero ambos eran familia, porque la familia no se define por el ADN, se define por quién te coge de la mano cuando te caes. Jace Valletti gobernó en su día la mitad de Chicago a través del miedo. Antes creía que el poder era lo único que mantenía a un hombre en pie, pero aprendió que lo único que vale la pena conservar en esta vida no está en una caja fuerte ni en una esquina, está en la pequeña mano que le agarra el dedo. Mara Donovan nunca necesitó un ángel, necesitaba un hombre, imperfecto, marcado, herido, pero presente. Y a veces estar presente es lo más difícil que cualquiera puede hacer.
Su historia nos enseña que la verdad duele al principio, pero es lo único que realmente puede curar. Que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarse a él después de haber tenido miedo durante 8 años. Que la familia no es aquella en la que naces, es la que decides construir día a día, desayuno a desayuno, mano a mano, bajo la lluvia. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta, comparte este video con alguien que creas que necesita escucharlo hoy y suscríbete a nuestro canal para que cada día tengas una nueva historia que merezca la pena escuchar. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez has sido testigo o has vivido un momento en el que la verdad lo cambió todo? ¿En el que una sola decisión redirigió toda una vida? Escribe tus pensamientos en los comentarios a continuación. Leemos todos los comentarios y queremos escuchar lo que sale del fondo de tu corazón. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Te deseamos a ti y a tu familia buena salud, alegría, paz y una vida llena de amor cada día. Adiós, nos vemos en el próximo video.